El verdadero ayuno que le agrada a Dios revela un estilo de vida que puede romper ligaduras de impiedad, puede cambiar malas actitudes, hábitos nocivos, puede acabar con la autosuficiencia, puede liberarnos de la esclavitud del pecado, puede sanar enfermedades del alma y nos libra de las garras del maligno. En algunos pasajes que vimos en la primera parte en la primera parte del ayuno, encontramos que Dios está cuestionando a su pueblo porque no está ayunando con las motivaciones correctas. Zacarías 7:5 dice: Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, cuando ayunaban y llorabais en el quinto y séptimo mes, durante estos 70 años habéis ayunado para mí. Hoy preguntémonos para quién ayunamos. ¿Lo hacemos para nosotros mismos, para que se cumplan nuestros propios intereses, para demostrar a otros que somos espirituales o que somos más fuertes? ¿Para qué ayunamos? Es lo que nos pregunta el Señor. Es necesario revisar nuestras motivaciones al ayunar. Si realmente lo estamos haciendo con un corazón sincero que busca la voluntad de Dios, que anhela conocerle más, estar más cerca de Él y vivir esa comunión con Dios que fortalece nuestra fe y nos hace crecer espiritualmente. Hoy tendremos la segunda parte de nuestra lección sobre el ayuno. Doy la bienvenida a todos los estudiantes. Espíritu de Dios, que muestras mi maldad, revela tu verdad para vivir en santidad. Transforma mi interior con tu presencia, oh Dios, y enséñame a caminar y hacer tu voluntad. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de amor, en mi debilidad, pon el querer como el hacer para vivir en santidad. Sé mi consolador en medio del dolor. Ayúdame a perseverar y la carrera terminar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer
espíritu de paz, de gozo y de bondad. Tus dones quiero usar para vivir en santidad. Dame de tu poder, testigo quiero ser, a Jesucristo proclamar en todo lugar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Muy buenas noches y bienvenidos a la segunda parte de nuestra lección sobre el ayuno. Les invito a orar para iniciar este tiempo de estudio bíblico. Amado Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que tú nos das en la escuela bíblica con liderazgo de aprender sobre esos temas que son vitales para nosotros, para nuestra relación contigo, para aprender, Señor, acerca de ti, de nuestro Señor Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Queremos poner este tiempo en tus manos, te pedimos tu guía y tu dirección y que nos hagas sensibles hoy a tu voz, que esta enseñanza, Señor, edifique y fortalezca nuestra fe y profundice, Señor, nuestra relación contigo. Te damos gracias por cada estudiante, Señor, por cada uno de los que se disponen cada martes a conectarse para escuchar tu palabra. También te damos gracias por los maestros que tú usas, Señor, para enseñar tu palabra en la escuela bíblica con liderazgo. Nos quedamos hoy en tu hermosa presencia, alabando siempre tu nombre y dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de la lección sobre el ayuno. Esta segunda parte se trata de aspectos prácticos sobre el ayuno. Vamos a mirar primero los tipos de ayuno. Ayuno total. El ayuno total consiste en abstenerse totalmente de alimentos, tanto de comida como de bebida, incluso el agua. Vamos a mirar un ejemplo de ayuno total en Éxodo 34:28. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Este texto nos describe el momento en que Moisés, después de 40 días de ayuno total, porque no comió ni bebió, recibió los 10 mandamientos, recibió la ley de Dios. Durante ese tiempo, él no comió, pero estuvo fortalecido. Y al descender del monte, su rostro resplandeció, reflejando la gloria de Dios. Tenemos aquí un ejemplo de ayuno total. Otro tipo de ayuno es ayuno parcial.
consiste en la abstinencia solamente de alimento sólido y se pasa con agua. Tenemos el ejemplo en Lucas 4:2 que dice, por 40 días y era tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Se trata del Señor Jesús, un ejemplo de ayuno, porque ahí no indica que no bebió, solamente que no comió nada en aquellos días. Y otro ejemplo lo encontramos en Daniel 10, del 2 al 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron 3 semanas. Este pasaje nos describe un ayuno parcial que tuvo Daniel. Dice que él no comió durante esos días, que fueron 21 días, no comió alimentos procesados ni bebió vino. Este pasaje es muy ahora reconocido y está muy de moda, el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel consistió en que él, que estaba viviendo en el palacio del rey, no comió comidas de las que le servían allí en el palacio, que eran manjares deliciosos. Aquí habla de alimentos procesados, como alimentos procesados, ni vino. Entonces tenemos dos clases de ayuno. El ayuno total, que es la abstinencia total de toda comida y bebida, y el ayuno parcial, que es solamente de alimentos sólidos. Ayunamos alimentos sólidos, pero se puede pasar con agua. Muy bien, segundo punto, tiempo de duración del ayuno. El ayuno, hago énfasis en esto, ya lo vimos en la lección anterior, tiene que hacerse con la ayuda del Espíritu Santo, quien es el que nos va a guiar en la forma y en el tiempo del ayuno. Es decir, si escogemos un ayuno total, un ayuno parcial y cuántos días vamos a estar en ayuno. Los ayunos largos, como recomendación, deben tener una preparación especial, tanto física como espiritual, y deben ser guiados por la motivación correcta. Algunos no quieren, digamos, asumir, sino pensar que el ayuno es para super espirituales o solamente para los líderes. No, todos podemos hacer un ayuno y hay formas de hacerlo. Tenemos diferentes formas de hacerlo. El tiempo de duración puede ser de un día. Entonces vamos a tomar Jueces 20 al 26 como ejemplo de ayuno de un día. Entonces subieron todos los hijos de Israel, todo el pueblo, y fueron a la casa de Dios. Lloraron, se sentaron allí en presencia de Jehová. Aquel día, perdón, ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Este texto nos habla sobre una historia. Los hijos de Israel sufrieron 2 derrotas a manos de la tribu de Benjamín y fueron 2 derrotas seguidas. Después de estas derrotas subieron a Betel, lloraron, ayunaron y clamaron a Dios ofreciendo sacrificios. Entonces, después de este acto de humillación, tuvieron la oportunidad de tener una tercera batalla contra Benjamín, contra la tribu de Benjamín, y finalmente, como resultado de esto, obtuvieron al final la victoria. Ellos ayunaron un día y fueron al templo. Y allí ofrecieron sacrificio, oraron, clamaron, lloraron porque habían sido derrotados y Dios les dio la victoria. Y tomo la oportunidad para decir que la iglesia nos ha convocado a ayunar una vez al mes y están todos invitados a unirse a estas jornadas de ayuno y oración.
Ayuno de 3 días. Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezco. Bien, ya habíamos hablado algo sobre este ayuno de el pueblo de Israel en los tiempos de la reina Esther. Este es un versículo que es clave en el libro de Esther, porque nos demuestra que Esther fue una mujer valiente y que su fe la llevó a tomar la decisión de ayudar al pueblo que estaba en peligro. Esther no fue indiferente a la amenaza que había sobre su pueblo, sí podía así estuviera arriesgando su propia vida. Ella le pide al tío Mardoqueo que convoque al pueblo a un ayuno y de esta manera ella se presenta delante del rey y puede como preparar el camino para liberar al pueblo de la amenaza. Ella buscó la ayuda divina. Esther y Mardoqueo buscaron la ayuda divina para liberar al pueblo de Israel. Aquí lo que más se destaca es que la reina Esther actuó con fe, con valentía y se liberó del temor. No fue egoísta, no fue indiferente y Dios le concedió la victoria al pueblo de Israel. También tenemos el ejemplo de un ayuno de 21 días y es el de Daniel. El ayuno de Daniel fue por 21 días y él lo hizo para prepararse para recibir una visión de parte de Dios sobre el futuro de su pueblo y el conflicto espiritual en que andaba su pueblo en ese momento. Dice que Daniel se afligió por 3 semanas. Entendemos, él tenía acceso a manjares, a buena comida, a vino y a bebida. Y a través de este ayuno de 3 semanas, él se identifica también con su pueblo. Y hizo el ayuno de 21 días buscando la sabiduría de Dios, buscando que Dios le revelara su sabiduría o su decisión o su propósito. Bien, entonces tenemos ayunos de un día, de 3 días, de 21 días y ahora uno que es un poco más drástico de 40 días. Vimos el caso de Moisés, que ayunó 40 días antes de recibir la ley, y ahora vamos a mirar al profeta Elías en Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El profeta Elías tuvo que huir porque tenía una amenaza de muerte por Jezabel. Y en su huida, él tuvo que vivir un tiempo en soledad, en el desierto, no tenía alimentos y estaba viviendo una crisis, digamos, muy fuerte que hasta deseó morir. Elías era un hombre de Dios y sin embargo estaba sintiéndose solo y la soledad le estaba afectando demasiado al punto que deseó morir. Un ángel enviado por Dios le lleva pan y agua y lo alimenta, pero primero lo despierta porque tal vez Elías estaba tan agotado, tan desgastado que se dormía. Y el ángel del Señor lo despertó y le alimentó con pan y agua. Con la última comida, Elías pudo caminar durante 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb, donde se encontraría con Dios y Dios se le revelaría.
El ayuno, entonces hemos visto que el ayuno se puede hacer en diferentes tiempos y de diferentes formas. Pero el ayuno más poderoso no es el que dura más días. El ayuno más poderoso es el que se hace con un corazón sincero, con humildad, con obediencia a Dios, deseando buscar su voluntad y escuchar su voz. Bien, el ayuno nos debe llevar al arrepentimiento y nos debe llevar a necesitar o a requerir que Dios transforme nuestras vidas para que tengamos una nueva relación con Él. Hay otros tipos de ayuno. Los otros tipos de ayuno son individuales o congregacionales. El ayuno individual es el que practica una sola persona buscando fortalecer su relación con Dios y ser tratado por Él. Entonces, el que hace una persona se llama individual y los que se hacen en grupos se llaman congregacionales o colectivos. Entonces, vamos a ver ejemplos de ayunos individuales. El de Moisés, Éxodo 34, 28. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ejemplos de ayuno individual, el de David, segunda de Samuel 12 del 15 al 18. Y Natán se fue a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó David y se retiró y pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso ni comió nada con ellos. Bien, el profeta Natán se presenta delante del rey David y lo confronta con una parábola por el pecado de adulterio y asesinato que David había cometido. Y le habla sobre las consecuencias de este pecado en su vida. Y dice que Dios hirió al hijo de David con Betsabé y el niño enfermó gravemente y murió. Y después David se llenó de tristeza, se arrepintió y como consecuencia de todo esto, como consecuencia de su pecado, al enterarse de la muerte del niño, dice la Biblia que David se vistió de luto, ayunó y oró mostrando su arrepentimiento. Este es un ayuno individual, ejemplo de ayuno individual. También tenemos al Señor Jesús, ya hemos mirado el texto de Mateo, que es nuestro ejemplo supremo, que ayunó 40 días y 40 noches en el desierto antes de comenzar su obra misionera o su ministerio. Otro ejemplo es Pablo. Lo encontramos en Hechos 9, del 8 al 9. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantando lo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este texto nos muestra una parte de la historia de la conversión de Saulo de Tarso. Camino de Damasco, Saulo se encuentra con Jesús y repentinamente una luz lo deja totalmente ciego. Él queda sin vista y es ayudado por otros y llega hasta Damasco, donde pasa 3 días sin comer ni beber. Este pasaje nos habla de esa dramática conversión que tuvo Pablo. No fue un encuentro fácil. Dice que el Señor Jesús se presenta con una voz que él no, al principio no entendía quién era, de quién se trataba, pero que lo tumba del caballo
y las consecuencias es que Pablo queda ciego y le tocó, y él pasó 3 días sin comer, dice que sin comer ni beber. Esa ceguera física de Pablo también es sinónimo de la ceguera espiritual en la que él estaba viviendo. Después de ser un perseguidor de los cristianos, él se convierte a Dios y se transforma en un líder que fundó muchas iglesias y tal vez es el discípulo que más llevó el mensaje y que más obra misionera realizó. Bien, los ayunos congregacionales. Entonces son aquellos ayunos que se realizan por un grupo de personas. Por ejemplo, el ayuno del pueblo judío en los tiempos de Esther. Leamos el texto que está en Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos y entonces entraré a ver el rey. De Esther entendió que necesitaba usar el ayuno y la oración para poder ayudar al pueblo judío. Y Mardoqueo, por instrucciones de Esther, convocó un ayuno de todo el pueblo. Esto es un ayuno congregacional o un ayuno colectivo. Otro ejemplo de ayuno congregacional, Nínive. Jonás 3 del 7 al 8. Luego hizo anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes una proclama que decía, hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase hombres y animales con ropas ásperas y clamemos a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Este pasaje nos habla de un decreto que sacó el rey de Nínive convocando un ayuno que incluía a todos los hombres, incluso a los animales. Esto fue una respuesta que el rey le dio a Jonás cuando Jonás le dijo que había una proclama sobre el pueblo que iba a ser destruido. Obedeciendo Jonás a la voz de Dios. Recordemos que el profeta Jonás fue enviado a Nínive y él cambió su rumbo y se fue para otro lugar, pero por segunda vez él llega a Nínive y le habla al rey y le dice que una, hay una proclama que dice dentro de 40 días Nínive será destruido. La gente de Nínive, desde el rey y todos los animales, proclamaron un ayuno colectivo como señal de duelo y de arrepentimiento y se libraron de la destrucción. Pero aquí hay algo importante que Dios le pide al pueblo. Les dice que tienen que arrepentirse y dejar la violencia. O sea, cambiar el mal camino y la violencia que hay en sus manos. Y parece que el decreto estaba siguiendo lo que el Señor les había indicado. El decreto estaba incluido que tenían que cambiar el mal camino y dejar la violencia. Todas las personas tenían que apartarse, tenía que haber arrepentimiento y como consecuencia de este ayuno, el Señor los libera de esa proclama que había contra ellos. El otro ejemplo es el de la iglesia primitiva. Vamos a mirar Hechos 14:23. Dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, este texto nos habla sobre el establecimiento de los nuevos liderazgos en las iglesias que Pablo fundó.
que Pablo y Bernabé iban haciendo iglesias a los lugares donde iban y necesitaban dejar allí unos encargados del ministerio y tenían que seleccionar pastores y ancianos para cuidar a los nuevos creyentes. Ellos lo encomendaron al Señor, encomendaron esta tarea al Señor y pudieron establecer allí unos líderes que continuaran con la obra de Pablo, depositando ellos siempre su confianza en Dios y no en la capacidad humana. Quiere decir que el Señor establece líderes en sus ministerios, pero es Dios mismo el que nos capacita. No es por nuestra propia capacidad humana, es Dios mismo que nos capacita. Bien, vamos a mirar un punto que se llama ahora la actitud correcta hacia el ayuno. Entonces, en resumen, en esta parte estamos viendo los tipos de ayuno y estamos viendo también la duración, el tiempo de duración del ayuno. Y decimos que el Espíritu Santo es el que nos debe guiar sobre el tiempo y sobre la forma en que nosotros vamos a ayunar. Bien, otro punto es cuál es la actitud correcta, que era uno de los objetivos de esta lección. ¿Cuál es la actitud correcta hacia el ayuno? Jesús hizo serias advertencias sobre las malas prácticas del ayuno y nos dejó una serie de consejos que nos dicen que el ayuno no se puede convertir en un ritual religioso o en un ejercicio espiritual vacío, lleno de orgullo, lleno de vanidad, porque muchas veces usamos el ayuno para expresar nuestro orgullo propio y nuestra vanidad. El primer consejo es, la primera actitud que debemos tener frente al ayuno es hacerlo sin hipocresía. Jesús censuró a los que usan el ayuno hipócrita, a los que practican el ayuno hipócrita. Dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La primera actitud es que lo hagamos sin hipocresía. Y lo que hemos dicho repetidamente es que el ayuno debe hacerse con un corazón sincero, que el ayuno debe ser algo que transforme el corazón y que realmente nos acerque a Dios. Entonces, el primer consejo de Jesús es que lo hagamos sin hipocresía. Segundo, sin tocar trompeta. Lucas 18 del 11 al 12 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por la semana, diezmo de todo lo que gano. Este texto nos describe a una persona con una actitud equivocada, un fariseo que se jacta de sí mismo y menosprecia a los otros, especialmente al publicano que está al lado de él. Y él comienza a alabarse a sí mismo, dándole gracias a Dios porque dice que él no es como los otros ladrones, injustos, adúltero, y menciona que él ayuna 2 veces por semana. Dice que ayuna 2 veces por semana y que da 10. El ayuno es algo de lo que no podemos alardear. Y cuando el Señor dice sin tocar trompeta, es que no tenemos que estar anunciando que estamos en ayuno. Además, nos dice aquí en Lucas y en Mateo, nos dice que el ayuno es algo entre nosotros y Dios, que es algo que debe hacerse en secreto y que Dios nos recompensará en público. Dios quiere que nos reservemos durante el ayuno, que estemos en reverencia,
y no estemos anunciando a todo el mundo que estamos en ayuno, sin tocar trompeta. ¿Cuál es la actitud correcta ante el ayuno? Entonces, tener un corazón constrito y humillado, como nos dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. El verdadero ayuno debe ser guiado por el Espíritu Santo y acompañado por la justicia social, como nos dice Isaías 58. Dios acepta el ayuno o lo agradamos a Dios si hay obediencia y si hay un arrepentimiento genuino. Bien, voy a leerles las conclusiones que saqué sobre estas lecciones del ayuno. Para los verdaderos discípulos de Cristo, el ayuno no es una opción, sino un mandamiento que debemos obedecer y que debemos practicar. Junto con la oración y la lectura bíblica, es un poderoso instrumento que fortalece nuestra comunión con Dios, nos hace crecer en la fe y me despierta para manifestar el amor a Dios y al prójimo. Un ayuno sin la ayuda del Espíritu Santo nos desgasta físicamente, nos frustra y queda sin fruto. Seguir el ejemplo de Jesús, observando las advertencias y practicando siempre el ayuno como a Dios le agrada. Muchas gracias por su atención. Terminamos aquí esta segunda parte del ayuno y queremos invitarlos para darle gracias a Dios por lo que hoy hemos aprendido. Padre bueno, queremos darte gracias por esta lección del ayuno, Señor, por enseñarnos, Señor, los diferentes tipos de ayuno, por darnos ejemplos bíblicos, Señor, sobre cómo podemos hacer un ayuno. Necesitamos, Señor, y sabemos ahora que el ayuno debemos practicarlo con más frecuencia, Señor, porque es un mandamiento expreso que debemos cumplir. Te damos gracias por cada personaje bíblico, Señor, que nos ilustró lo que era el verdadero ayuno. Dios, gracias porque tú nos has llamado la atención a través de esta lección y quieres transformar nuestras vidas y nuestra manera de acercarnos a ti. Señor, necesitamos la fe, necesitamos la oración, necesitamos la palabra tuya y el ayuno como instrumentos poderosos para estar siempre cerca de ti. Gracias, Dios, porque con un propósito tú nos has traído este tema hoy, Señor. Tú quieres renovar, Señor, nuestra relación contigo, Señor. Necesitamos, Señor, usar más la ayuda del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Yo te doy gracias, Señor, porque ha sido una oportunidad también para que tú renueves, Señor, tu consejo en mi propia vida, Señor. Señor, que esta palabra haya sido de edificación para tu pueblo. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y nos quedamos hoy en tu hermosa presencia en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.